Pues muchas gracias por estar aquí, por permitirme entrar nuevamente a sus hogares. Vamos a hablar un poquito de filosofía. Ahora pues vamos a tocar el tema de este filósofo llamado Jacques Derrida. Él, en ese afán de ir buscando pues una identidad y de ir sacando esos fantasmas de la literatura, como lo hemos comentado en historia, eh, cuando hablamos de esos fantasmas literarios o históricos, nos estamos refiriendo a esos fantasmas que tienen un retraso temporal, ¿sí? Aquellos que, como dice la palabra, no han muerto, están en ese transcurso, y eso les pasa a muchos fantasmas en la literatura y en la escritura, donde ahí están y sin embargo no se ubican. Lo mencionamos en la clase de Inglaterra cuando hablamos de esos personajes, por ejemplo, del Conde Sandwich, que la gente pues sí lo conoce y sin embargo lo están ubicando, pues que es un término de Estados Unidos, una comida, y que muchos pues no saben que en realidad era un conde que financió ese viaje que se hizo a Australia, y a eso se le van llamando esos fantasmas que están en la historia y que sin embargo no están ubicados. Pues aquí en la filosofía también los hay. Y todos estos fantasmas de los que está hablando la filosofía, aquí va a ser como una clave para encontrar esos conceptos que aporta a la filosofía todos esos personajes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de algún filósofo, tenemos que enfocar cuáles son las aportaciones que dieron. Por ejemplo, Leibniz, que él metió todos los conceptos de la mónada en ese concepto de lenguaje pues común, que realmente es importante y que existía. Por ejemplo, Platón, cuando ubica el concepto eidos, que es en griego ideas, que ya existía ese concepto y que él lo va a introducir, lo va ubicando en el centro de ese sistema filosófico que él estaba trabajando. O sea, son figuras que se van metiendo, que ya están o que se inventan, ¿sí? En el concepto de Derrida, él lo hace por medio de la escritura, porque él dice que las personas cuando hablan, pues tienen que haber dos personas, un receptor que va a recibir toda esa información del emisor, pero que al estar en la escritura, esas dos figuras desaparecen, no tienen que estar presentes, aunque se entiende que ahí están, y entonces por medio de la escritura va a hacer que se vaya haciendo una brecha, y por medio de este concepto se va a hacer una deconstrucción desde el punto de vista, pero de la escritura, que es el concepto que va a tomar Derrida. En metafísica, pues desde el punto de vista es el ser, y aquí hay la teología, pues el pensar en conceptos de amor, amor a Dios, amor a otras cosas. Aquí la escritura va a empezar a tener arquetipos, tanto en la prehistoria como en la historia, porque esa va a ser como una frontera que las personas que escriben literatura o que son filósofos saben distinguir cuáles son esas fronteras, y que van a aparecer como que en un pueblo donde no hubo escritura, no hay historia. Derrida podía haber agarrado un concepto diferente, por ejemplo, podía haber agarrado la religión o podía haber agarrado sistemas políticos para desarrollar toda su aportación, y sin embargo él lo va a hacer por medio de la escritura. Esta escritura que va a hacer esa ruptura de la prehistoria a la historia, porque cuando se inicia la escritura va a marcar todas esas fronteras,
y que pues ya estaban desde Roma, desde Atenas, desde Jerusalén, todo eso ya estaba puesto ya en escritura, y por eso esos pueblos se puede decir que tienen esa historia. Aquí Derrida, él siempre va a aportar, va a meter palabras subliminales, cabalísticas, en todos sus conceptos de su, pues, de su trabajo. Él menciona que hay inclusive hasta las palabras escritas en otros idiomas, el hecho de que se cambien vocales, automáticamente cambian los conceptos de lo que es de un idioma a otro. Y él, una de las palabras que tiene mucho enfoque en eso, es en una palabra que se dice siempre ya. Siempre ya dice que cuando se escribe en francés tiene otra connotación, porque aquí siempre ya es como que siempre estuvo, como que siempre existió, y la palabra subliminal cabalística que él mete es ya, ¿sí? Por cuestiones de su apellido. Él dice que, inclusive lo dice, que ese concepto es como que ya, de Derrida, él estuviera, Derrida estuviera en todos lados. Es un concepto que él dice, y que aquí va a ir haciendo pues que se empiecen a hacer todos esos trabajos académicos, pero con conceptos racionales. Y pues va a empezar él a revisar el trabajo de muchos filósofos, donde está Kant, Platón, Descartes, Heidegger, San Agustín y otros más, con el concepto, por ejemplo, de Kant en su libro de la crítica de la razón humana, donde va a hacer los límites de la razón, y Kant es considerado como uno de los más importantes hablando de esa situación. Y Derrida pues va a ir marcando que a través de este racionalismo, él puede tener algo más objetivo y de alcanzar esas fronteras, distinguiendo pues de no salirse de esa línea. Aquí lo que nos vamos a ir dando cuenta de que al paso de estos conceptos que se van haciendo, como él pues habla de esa diferencia, ¿sí? Que cuando en español se dice diferencia, ese simple hecho de poner esa A va a hablar como de lo que les había yo comentado, de esos fantasmas temporales que van en retraso, y que hay una gran diferencia cuando se escribe, cuando se cambian las vocales, porque eso puede ser como hacer los conceptos de vida y muerte, la diferencia de estar prolongando la vida para que no llegue la muerte. Esos son algunos conceptos de que se habla. Derrida, al hablar de la deconstrucción, él dice que no se debe de destruir todo, sino que se debe de trabajar sobre los textos ya hechos y darles una interpretación más racional. Como nos vamos dando cuenta, este filósofo francés, que tiene su trayectoria, hace poco acaba de morir en el 2004, él va a ir marcando que ese término de deconstrucción propuesto por Derrida se basa en el estudio del método, utilizando los análisis de Martin Heidegger, principalmente en su análisis etimológico de la historia de la filosofía. De esta manera, suscita esa deconstrucción y pretende mostrar como si hay algo construido, un concepto a partir de los procesos históricos y de sus múltiples acumulaciones metafóricas, revelando así lo claro y evidente de la realidad que no es. Pues esto ha sido todo por hoy, y pues vamos a después a dar una pequeña biografía de Derrida para que lo conozcamos más, pero pues el concepto hay que estudiarlo más.
Que pasen un buen día y nos veremos en el próximo video.